Bienvenidos a tu canal, donde cada historia te llevará a descubrir un misterio o un dato bíblico que puede cambiar tu forma de ver las cosas. Sin duda, uno de los grupos más fascinantes y enigmáticos de toda la Biblia son los pueblos semitas, frecuentemente mencionados y destacados en las Escrituras. Estos pueblos, descendientes de Sem, el hijo mayor de Noé, llevan una rica historia llena de significado. Pero, ¿quién fue Sem, esta importante figura ancestral? ¿Qué papel jugó en los orígenes de Abraham y, en consecuencia, en la formación de varias naciones? Desentrañemos estas preguntas juntos y sumerjámonos en el viaje de Noé. Prepárate para descubrir todo sobre los semitas, el primogénito de Noé. Y Noé dijo, «Bendito sea el Señor, el Dios de Sem». Génesis 9:26. Tal vez nunca has oído hablar de esto, pero ¿sabías que Abraham tenía un antepasado que engendró al pueblo que ahora llamamos pueblos semitas? Ese antepasado fue Sem, el hijo primogénito de Noé. La Biblia nos informa que Abraham nació en Ur de los Caldeos y era parte del linaje del pueblo caldeo, que habitaba Mesopotamia, un centro cultural y religioso de la antigüedad. Además de los caldeos, había otros grupos importantes en Mesopotamia, como los arameos, que eran considerados parientes de los caldeos y también descendían de Sem. De este mismo linaje surgieron muchos otros pueblos semitas, incluyendo los hebreos, israelitas y tribus árabes del Medio Oriente. Todos estos grupos comparten un origen común en la línea de Sem, estableciéndolos como parte de la etnia semítica. Entender esta conexión muestra cómo Abraham es un vínculo significativo no solo para los hebreos, sino también para los árabes y otros pueblos semitas. El linaje de Abraham es una de las raíces de las grandes civilizaciones semíticas que todavía influyen en la historia, la cultura y la religión en todo el mundo hoy en día. Los judíos o israelitas, debido a las numerosas diásporas a lo largo de la historia, se extendieron ampliamente y en muchos casos se casaron con pueblos europeos. Esta coexistencia y mezcla los llevó a perder algunas de las características físicas originales de su etnia semítica. Sin embargo, aunque se ha mezclado con otras poblaciones, los judíos siguen siendo parte del linaje semítico conectado a esta herencia ancestral. Abraham, Isaac, Jacob, Ismael y Esaú son todos descendientes de Sem, el hijo de Noé. Sem, a su vez, tuvo 5 hijos: Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Estos 5 hijos fueron los patriarcas de varios pueblos semitas, cada uno estableciendo naciones y tribus que prosperaron principalmente en la región mesopotámica, cubriendo territorios que corresponden hoy a Irán, Irak, Siria y la antigua región de Aram. Así, los descendientes de Sem establecieron raíces profundas en estas regiones, formando civilizaciones semíticas que dejaron un impacto duradero en la cultura, religión y política del Medio Oriente. De ellos emergieron no solo el pueblo hebreo, sino también otros grupos semíticos que enriquecen el paisaje cultural e histórico de la región. Los pueblos semíticos, una etnia antigua de gran importancia histórica y cultural, ocuparon un área geográfica situada en el Medio Oriente. A menudo se los conoce como de piel oscura o de tez clara ligeramente bronceada por el sol de la región. Sus características físicas generalmente incluían una nariz arqueada y cabello oscuro que podía ser liso u ondulado, rasgos observados en varias representaciones artísticas de la antigüedad. Los descubrimientos arqueológicos de los reyes asirios, como las pinturas y relieves encontrados en Beni Hassán, en Egipto, han documentado la presencia de los semitas como personas con un origen oriental distinto del perfil egipcio. Mientras que los semitas mostraban una tez de tono amarillo más bronceado, los egipcios eran representados con un tono de piel marrón más oscuro o incluso mulato en la tradición histórica. Sem es considerado el hermano mayor de Cam y Jafet. Según esta tradición, se cree que Cam es el antepasado de los africanos, pueblos de piel más oscura, mientras que Jafet es considerado el antepasado de los pueblos de piel más clara que se extendieron por Europa y Asia. Sem, a su vez, es visto como el patriarca de los pueblos semíticos, cuyas culturas e influencias moldearon profundamente el desarrollo del Medio Oriente, dejando un legado cultural y espiritual que resuena hasta el día de hoy. Estas divisiones ancestrales se han reinterpretado durante milenios, proporcionando información sobre los orígenes de diferentes culturas. La historia de los pueblos semíticos es rica en intercambios culturales e interacciones con otras civilizaciones de la región, revelando un legado que ha influido los idiomas, la religión y las costumbres que siguen existiendo en las sociedades contemporáneas. Entre los pueblos semíticos, varios grupos étnicos desempeñaron papeles cruciales en la historia antigua del Medio Oriente, entre ellos, los hebreos, los ismaelitas, los hititas, los arameos, los asirios y los caldeos. Cada uno de estos grupos semíticos dejó un legado cultural y social significativo. En particular, los caldeos y los asirios son reconocidos por sus conquistas y su papel dominante en la región de Asiria. Además, los elamitas, que habitaron la región que ahora corresponde al suroeste de Irán, también se consideran parte del linaje semítico. Los elamitas eran un pueblo antiguo que vivía en esta área, particularmente en una región conocida como Elam,
situada al norte del Golfo Pérsico y cerca del río Tigris. La civilización elamita es una de las más antiguas de Oriente Medio y se remonta al tercer milenio AC, perdurando hasta el primer milenio AC, cuando el imperio cayó ante los asirios y más tarde los persas. Su capital era la ciudad de Susa, una de las ciudades más importantes de la antigüedad. Otras tribus, como los amonitas y los moabitas, aunque tenían orígenes distintos, compartían esta herencia a través de su conexión con Lot, el sobrino de Abraham, el patriarca hebreo que provenía de Ur, una antigua ciudad de Caldea. Los amonitas vivían al este del río Jordán y su capital era Rabá, la actual Amán, la capital de Jordania. El reino de Amón se estableció alrededor del siglo XIII a.C. y tuvo una relación turbulenta con Israel, alternando entre periodos de alianza y conflicto. En la Biblia, los amonitas aparecen como uno de los adversarios de Israel, enzarzados en batallas y disputas territoriales, aunque también tuvieron periodos de coexistencia y comercio. Estos pueblos semitas no solo moldearon la geopolítica de su tiempo, sino que también contribuyeron significativamente a la difusión de ideas, prácticas religiosas y tradiciones culturales. Cada grupo agregó su característica única al mosaico cultural de la región, dejando un impacto que influye en la sociedad hasta el día de hoy. El nombre Sem conlleva múltiples significados y está rodeado de un rico simbolismo. En el antiguo asirio, Sem puede traducirse como el heredero o el primero, un título de importancia y prestigio para sus descendientes. En hebreo y fenicio, sin embargo, Sem tiene un significado más simple y se traduce simplemente como nombre. Curiosamente, en un análisis etimológico más profundo, el término puede hacer alusión al color amarillo, lo que asocia a los pueblos semíticos con un tono de piel característico y, por extensión, con el concepto de oriental, una referencia a los pueblos del Medio Oriente. El término semítico no solo se refiere a las etnias descendientes de Sem, sino que también abarca un vasto grupo lingüístico conocido como la familia de lenguas semíticas. Entre estas lenguas, el arameo y el árabe son ejemplos notables que han sobrevivido y evolucionado a lo largo de los siglos, conectando histórica y culturalmente a los pueblos de esta región. Los descendientes de Sem fueron responsables de algunos de los mayores imperios del mundo antiguo. Entre ellos estaban los acadios, cuya figura más destacada fue el rey Sargón de Akkad, famoso por conquistar y subyugar a los sumerios, considerados descendientes de Cam. Los acadios eran un pueblo antiguo de Mesopotamia que estableció el primer imperio semítico conocido en la historia, el Imperio Acadio, que existió aproximadamente desde 2334 a.C. hasta 2154 a.C. Son famosos por unificar las ciudades-estado de Sumeria bajo un gobierno centralizado, fundando uno de los primeros imperios de la humanidad. ¿Quién era Abraham? Los caldeos eran un antiguo pueblo semítico originario del sur de Mesopotamia, en una región conocida como Caldea, correspondiente al extremo sur del actual Irak, cerca de la confluencia de los ríos Tigris y Eufrates. Son famosos por establecer el segundo imperio babilónico, también conocido como el Imperio Neobabilónico, que alcanzó su apogeo entre los siglos 7 y V a.C. Los caldeos llegaron a Mesopotamia alrededor del siglo IX a.C. y fueron vistos inicialmente como tribus seminómadas. Se establecieron en Caldea y gradualmente ganaron poder e influencia sobre las ciudades-estado babilónicas. En el siglo VII a.C., los caldeos se aliaron con los medos y otros pueblos para derrotar al imperio asirio, allanando el camino para el establecimiento del segundo imperio babilónico. El imperio caldeo se consolidó bajo el gobierno de Nabopolassar, quien fundó la dinastía caldea en Babilonia, y más tarde bajo su hijo Nabucodonosor II, el más famoso de los reyes caldeos. Abraham y su esposa Sara, ambos de Ur en Caldea, son emblemáticos de la rica herencia semítica que influyó profundamente en la cultura y espiritualidad del Medio Oriente. Este legado, compuesto de civilizaciones poderosas y un idioma compartido, ayudó a dar forma al desarrollo cultural y religioso de la región, dejando un impacto duradero en el mundo. Los eruditos creen que Sem, el hijo mayor de Noé, vivió unos asombrosos 600 años, un hito significativo para la época. Durante su larga vida, tuvo muchos hijos e hijas, y a través de sus descendientes surgieron numerosos pueblos del Medio Oriente y Mesopotamia que influyeron profundamente en la historia y la cultura de la región. Si estás interesado en aprender más sobre los pueblos semíticos, tenemos videos detallados que exploran la historia de cada una de estas naciones y cómo contribuyeron a la formación de imperios poderosos y culturas duraderas. No olvides dejar un me gusta y un comentario y haznos saber si ya estabas familiarizado con la historia de Sem y su importancia para los pueblos del Medio Oriente. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos pronto.